que está escrito en el libro santo de Dios, y que sé que en esta noche te va a bendecir tu vida, va a bendecir la vida de tu familia, y que si pones en práctica los principios que vamos a enseñar aquí en esta noche de la palabra de Dios, sé que Dios va a bendecirte con todo tu corazón. Gracias, porque sé que Dios tiene algo maravilloso en esta noche para enseñarnos. Por mucho tiempo nosotros nos hemos preguntado, quizás en muchas ocasiones, cómo o por qué muchas veces las bendiciones se apartan tan rápido de nosotros, o por qué no llegan las bendiciones. A veces confundimos la palabra bendición con un esfuerzo propio, y a veces llamamos bendición a lo que no es bendición, y a lo que es bendición entonces no lo reconocemos como bendición, pues obviamente porque no tenemos en nuestro espíritu el discernimiento para discernir cuando estamos recibiendo una bendición de Dios y cuando lo que tenemos es producto de cualquier otra cosa que no es una bendición. Como principio queremos establecer en esta noche que toda bendición de Dios, evidentemente la palabra lo dice, es una bendición. Todo lo que Dios nos da y todo lo que proviene de Dios viene para bendecir nuestra vida. Así que nada de lo que Dios nos dé nos puede hacer daño. Diga conmigo, nada de lo que Dios nos dé nos puede hacer daño. La Biblia dice que todo don perfecto viene de Dios. Así que todo don, todo regalo, toda bendición que proviene del Padre de las luces, que es Dios, es perfecto y es bueno. Diga conmigo, es bueno. Toda la bendición que Dios nos dé tiene que ser algo que venga a hacernos bien. Por eso se llama bendición, porque viene a bendecirnos. Y un bendecido de Dios es una persona que anda en novedad de vida, es una persona que tiene alegría. Una persona bendecida no necesariamente es una persona rica. Hay muchas personas que tienen mucho dinero pero no son bendecidos. Aquel que es bendecido es el que tiene a Dios, porque si tenemos a Dios somos bendecidos, porque Dios es el que da bendición. Y por eso en nuestro saludo nosotros decimos bendecido. Lo que estamos diciendo no es un saludo común y corriente. Estamos declarando una palabra, porque el Señor dijo y le dijo a Abraham que ya éramos bendecidos. Y por eso nuestro saludo es una declaración de lo que está escrito en su palabra. Y por eso a la gente le decimos bendecidos, porque estamos declarando que ya son bendecidos. Hoy vamos a ver el peligro que a veces corremos cuando no tenemos claro el por qué las bendiciones no están llegando a nuestra vida y qué hay mal en nuestra vida. Y vamos a examinar con todo detenimiento y con mucho respeto, con mucha reverencia, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para poder entender su palabra. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que vengas con tu sabiduría y nos des sabiduría para poder entender y explicar tu palabra en esta noche, Señor. No sabemos absolutamente nada, pero tu misma palabra dice que tú nos enseñarás todas las cosas. Y como creemos plenamente en lo que dice tu palabra, sabemos que en esta noche tú nos vas a enseñar, Espíritu Santo, porque estamos sentándonos a tus pies para que en esta noche tú tomes nuestras vidas y a través de tu palabra tú nos enseñes y nos digas lo que tengas que decirnos, en el nombre de Jesús. Amén. En la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, en el capítulo 10, del verso 26 al verso 31, hay una hermosa palabra que vamos a estar examinando en esta noche. Y creo que vamos a aprender algo, porque el Espíritu Santo me ministró muy lindo, muy especial a través de esta palabra. Quiero que la busques. Estás en tu casa viéndonos y tienes la Biblia en el celular o tienes una Biblia cerca, quiero que la ves conmigo, porque para aprender es necesario que tengas la Biblia abierta. Muchos cristianos que van a las iglesias no aprenden porque nunca llevan una libreta, no toman notas. Aquí queremos que veas
lo que la palabra de Dios dice en el libro de la carta de los Hebreos. Y el apóstol Pablo tiene una gran preocupación porque como cristianos maduros podamos aprender cuáles son el anhelo de Dios y qué es lo que nos puede estar estorbando, entorpeciendo el que podamos ser bendecidos. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, del verso 26 al verso 31. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de el borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza y daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y a lo que dice el verso 31: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Vamos a ver qué Dios quiere decirnos a través de esa palabra. Y en el primer verso, vea lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Veamos ese texto que queremos examinar en esta noche. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Vea a quién está dirigida la carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Si miras cómo comienzan estos versos, te vas a dar cuenta que esta carta está siendo escrita a cristianos, a personas que sí tienen el conocimiento de Dios, porque el apóstol empieza el versículo diciendo: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Le está hablando a personas que en un momento dado de sus vidas conocieron la verdad, que es Dios. Entonces, conocer la verdad, lo que se supone que ocurra en la vida, en nuestra vida después de haber conocido la verdad, es que no incurramos en los pecados que incurríamos antes de haber conocido la verdad de Dios. Indudablemente, cuando leemos esta palabra, si tuviéramos aquí muchas personas haciendo preguntas, nos dirían: pero pastor, nosotros todos los días pecamos. Y es muy cierto que todos los días nosotros cometemos pecados delante de Dios. Ahora, vea lo que el apóstol Pablo está diciendo. El apóstol Pablo está hablando no de esas tonterías que a veces decimos, a las que llamamos pecados. El pecado es algo más serio de lo que a veces nosotros pensamos. Y cuando nos referimos a la palabra pecado, lo que significa la palabra pecado en el original es estar dando fuera del blanco. Y puedes buscar esta palabra y puedes buscar el significado. Cuando estamos dando fuera del blanco, lo que significa es que estamos apartados. El blanco es el Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo: prosigo al blanco de la soberana vocación. Cuando no estás dando en el blanco y cuando apartas tu mirada y quitas tu mirada de ese blanco que es el Señor, es evidente, va a ser evidente que la vida de nosotros fuera del blanco va a ser un desastre, porque el pecado nos aparta totalmente de dar en el blanco. Una de las cosas que hace el pecado es que nos nubla el entendimiento, y al tener nublados el entendimiento, nosotros estamos apartados totalmente de lo que es ese blanco. El apóstol Pablo está diciendo: porque si pecaran voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y vea lo que dice después: ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Cuántas veces después de haber conocido a Dios y a la verdad, nosotros seguimos igualmente cometiendo los mismos pecados que cometíamos antes de conocer al Señor? Lo que estamos haciendo con esto, la verdad central de lo que el apóstol Pablo quiere decirnos aquí, es que después de haber conocido la verdad, si nosotros seguimos pecando, no hay ningún tipo de sacrificio que se pueda volver a hacer por nosotros.
Jesucristo hizo un sacrificio en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y la Biblia dice que está escrito que el hombre muera una sola vez y después el juicio. La paga del pecado es la muerte. Pero diariamente nosotros caemos en esto que la palabra de Dios dice. Después de haber conocido al Señor, muchas veces nuestra vida sigue cometiendo el mismo pecado y seguimos cometiendo los mismos pecados que antes de haber conocido a Dios. Y hacemos un círculo vicioso. Le pedimos perdón a Dios hoy por lo que hicimos ayer y mañana volvemos a hacer lo mismo. Ahora, hay una sentencia y hay una escritura bíblica de Dios muy fuerte para nosotros en esta noche. Si nosotros persistimos en, después de haber conocido la verdad de Dios, estar pecando. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor es contundente en estos versos bíblicos que el apóstol Pablo está haciendo? Porque una vez que nosotros conocemos la verdad, si pecamos, diga, si conocemos la verdad y pecamos después de haber conocido la verdad, entonces lo que estamos haciendo es tirando por el suelo la verdad que conocimos. Usted no puede hablar de una verdad hoy y tirarla por el piso mañana. No podemos decir que Dios es santo y mañana vivir una vida totalmente contraria, opuesta a lo que hemos declarado que es la vida de Dios. Porque si pecáramos voluntariamente, o sea, nadie peca porque el diablo lo empuja a pecar. Nosotros al diablo le echamos la culpa de todo. Y no es que el diablo sea bueno, pero hay gente que es más mala que el diablo. Y todo lo que ocurre le echamos la culpa al diablo. Ahora, vea que el apóstol Pablo dice que si pecáramos voluntariamente, una persona que peca voluntariamente es aquella que en su carne le gusta este tipo de práctica. No tiene que tener, ni siquiera se puede asomar a la ventana de su corazón el deseo de luchar para no pecar. Es una persona que peca porque le gusta pecar voluntariamente. Diga conmigo, voluntariamente. O sea, no estamos hablando del tipo de persona que peca porque tiene una gran lucha, y no se justifica que teniendo una gran lucha tampoco pequemos. Lo que estoy diciendo es que cuando las personas en medio de una gran lucha, de una gran batalla con el enemigo, quizás cometan su desliz, pues aunque no está justificado, sabemos que salieron de una gran batalla. Y Dios comprende eso. Pero cuando estamos pecando voluntariamente, pecar por pecar, porque es un hobby en nuestra vida pecar, porque nos gusta pecar, porque nos fascina cometer el pecado. Entonces, si fuéramos a decir en esta noche qué es pecado, ¿qué podríamos decir en esta noche si nos estuviesen preguntando, bueno, entonces qué es pecado? ¿A qué le podemos llamar pecado? Porque casi en todas las ocasiones que hablamos del pecado, la gente piensa en el adulterio, piensa en la fornicación, y eso es pecado también. Pero pecado es mentir. Cuando usted dice algo que no es verdad, usted está cometiendo el pecado de mentira. Igualmente, si en ese momento usted muriera, o en ese momento el Señor viniera a buscarnos, por el simplemente hecho de haber dicho una mentira, usted y yo nos podríamos ir al infierno, porque la Biblia dice que los mentirosos no entran al reino de los cielos. Y mentir es un pecado. Cuando vamos y decimos una información, o se nos pide una información y omitimos en esa información datos que podrían perjudicar en que recibamos una ayuda, y por recibir esa ayuda decimos una mentira, eso es un pecado. Es un pecado. Delante de Dios es un pecado. Ahora, quiero que tengamos en cuenta algo. El pecado es una maldición. Diga conmigo, el pecado es una maldición. Si nosotros pecamos, lo que estamos trayendo sobre nuestra vida es maldición. Entonces, para hacer la pregunta, ¿cómo podríamos tener la bendición de Dios estando en maldición? Es imposible. Nadie puede ser bendecido estando maldecido. Y por eso todo pecado, porque el pecado es una maldición, lo que hace es que maldice nuestra vida. Y la maldición lo que hace es que nos aparta de la bendición de Dios. Mentir es un pecado. A veces nosotros justificamos el pecado de mentir diciendo, bueno, yo dije lo que me preguntaron, lo que no me preguntaron no lo dije. Y nos justificamos diciendo
que no dijimos una mentira, pero de todas formas dijimos una mentira porque nosotros sabemos cuál es la verdad. Y cuando usted sabe la verdad, usted no puede omitir la verdad. La verdad no está para omitirla, la verdad es para decirla. Y por eso, si mentimos en lo que sea, no hay mentiras blancas, ni mentiras negras, ni grises. La mentira es un pecado. Y a lo mejor esta semana, a lo mejor hace unas horas, a lo mejor hace unos minutos, dijiste una mentira. Ahora, ¿qué sería si ahora mismo el Señor viniera o tu vida partiera inmediatamente de repente y no te diera tiempo a arrepentirte de ese pecado? Porque, ojo, porque la mayoría de las veces en las que las personas son mentirosos compulsivos, están acostumbrados voluntariamente a mentir, no se arrepienten. Hacen de la mentira un estilo de vida, y para todo lo que dicen, para todo lo que hacen, dicen una mentira, porque ya mentir en ellos es un estilo de vida. No pueden decir algo si no mienten. Y llegan a tal extremo que ellos mismos empiezan a creerse las mentiras que dicen. Mentir es un pecado. Es un pecado igual que la fornicación, es un pecado igual que el adulterio cuando mentimos. ¿Qué es pecado además de fornicar, mentir, adulterar? Murmurar es un pecado. La murmuración es hablar mal de una persona. Ahora, óigame esto porque quiero explicar algo, porque a veces nosotros decimos, pero si yo digo la verdad de una persona no estoy murmurando. Ojo, porque murmurar es hablar de una persona, estés diciendo lo correcto o estés diciendo una falsedad. Ahora, este pecado de la murmuración se divide, porque cuando nosotros hablamos, aunque sea una verdad de una persona, murmuramos. Ahora, cuando estamos diciendo una mentira de una persona, lo que estamos haciendo es difamando a la persona. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque cuando se dice una mentira, algo de una persona que no es verdad, tú lo que estás haciendo es dañándole la reputación a esa persona, y eso es difamación. La murmuración es hablar lo que sea de una persona, sea verdad o no sea verdad. Murmurar es hablar de una persona. Por ejemplo, vea qué grave es el pecado de la murmuración. El pecado de la murmuración fue el pecado por el cual todos los que salieron de la tierra de Egipto con Moisés no llegaron a la tierra prometida, solo por el pecado de murmurar. Mire qué cosa tan grave y tan grande es el pecado de la murmuración. Cuídese del pecado de la murmuración. Dígale al que está a lo suyo, cuídese de ese pecado horrible. El pecado de la murmuración hizo que ellos no pudieran entrar a la tierra prometida, ni vieran cumplidas en sus vidas las promesas de Dios, porque la murmuración es una maldición. Fíjese que cuando Moisés envió los 12 espías al reconocimiento de la tierra, 10 de esos espías vinieron con un mensaje diferente al mensaje que trajeron Josué y Caleb. Los 12 que fueron allá vieron los gigantes, vieron que había gigantes en la tierra donde les tocaba ir, porque Dios no te va a dar una tierra sin que tengas que vencer a los que viven allí. Pero esos 10 que vinieron con un mensaje diferente habían visto lo mismo que vieron Josué y Caleb, pero ellos dijeron algo que era mentira. Ellos hablaron mal de la tierra que Dios les había dado, porque ellos dijeron que esa tierra era mala y que en esa tierra ellos serían como langostas ante los gigantes que habían allí. Y cuando Josué y Caleb trataron de decir la verdad al pueblo, el pueblo los quería matar, porque ellos querían, hermano, mire, hay algo tan terrible en la murmuración, y es que cuando se murmura y esa semilla mala cae en los oídos de una persona, es muy difícil después sacar esa mala semilla, porque siempre la semilla mala crece más rápido que la buena semilla. Usted tire en un terreno cualquier tipo de hierbajos que no sea una semilla de un fruto, y te va a dar cuenta que esa semilla va a crecer así. No importa que haya sequía, que no llueva, porque va a crecer, va a encontrar cómo echar raíces. La murmuración es un pecado tan fuerte que cuando la gente habla y esa palabra, esa semilla cae a los oídos de una persona, es muy difícil después quitarle a esa persona esa primera impresión que ya tiene de lo que escuchó, porque en su disco duro ya grabó esa información.
La información que ellos tenían era que la tierra era mala, que la tierra no se podía subir. Y esa fue la información que ellos escucharon, porque fue el primer informe que dieron los 10 que Moisés había enviado. Cuando Josué y Caleb trataron de hablar de la tierra, ellos querían matarlos. Pero ellos no se podían quedar callados, porque ahora ellos tenían que sacar de raíz la semilla que ellos habían sembrado en el pueblo. Y ellos tenían que poner una semilla y decir al pueblo que aquella tierra era buena, que esa era la tierra que Dios había dicho, que era la tierra que fluía leche y miel, que en esa tierra ellos iban a poder ir, que iban a vencer a los gigantes y que iban a llegar. Pero la mala semilla había caído a los oídos del pueblo, y el pueblo completamente estaba infectado por aquella mala semilla. Ahora, vea qué horrible es el pecado de la murmuración. Por ese pecado el pueblo no entró, y Dios los mató a todos en el desierto. María y Aarón, hermanos de Moisés, la mano derecha de Moisés, los ayudantes más cercanos de Moisés, un día murmuraron en contra de Moisés. Y por haber murmurado en contra de Moisés, Dios mismo los llamó a cuenta. ¿Y sabes qué hizo Dios? Sacó a María fuera de su campamento, y le sobrevino una enfermedad, porque la maldición de la murmuración había venido sobre Aarón y había venido sobre María. Ahora, vea qué horrible era esto, porque cuando venía la lepra, o venía algo sobre una persona, o venía una enfermedad, era el sacerdote, el sumo sacerdote, el que tenía que hacer la declaración. Moisés había pecado igual que ella, porque Moisés había murmurado con María, y ahora le tocaba a Moisés declarar sobre María la disciplina que vendría, y no tenía fuerza moral para hacerlo, porque él también era parte de esa murmuración. Pero Dios lo puso en ese entredicho, y María fue sacada de su campamento. Cuando tú estás en el pecado de la murmuración, estás renunciando al campamento de tu bendición. Dios te saca de tu campamento. La murmuración te aparta y te enajena totalmente del lugar donde se está manifestando la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le desagrada el pecado de la murmuración. Y entonces Dios saca a los murmuradores totalmente, porque la presencia de Dios no se puede manifestar donde hay murmuración. Así que el pecado de la murmuración no solo es una maldición, aparta a la gente del lugar donde se manifiesta Dios. Mire que en otros pecados la gente se quedaba en el campamento, pero en el pecado de la murmuración Dios hizo que la sacaran fuera del campamento. Y hasta ese momento no se movió, no se pudieron ir a ningún otro lugar. El pecado de la murmuración maldice tanto tu vida que detiene el fluir de Dios sobre tu vida, y el propósito de Dios se detiene en tu vida por la murmuración. Es un pecado. ¿A qué más le podríamos llamar pecado? Podríamos estar toda la noche hablando aquí acerca de lo que es pecado. Por eso no hay cosa que le guste más a la gente que murmurar. A la gente le fascina murmurar. Siempre tienen algo que hablar. La Biblia dice que los murmuradores son como las olas del mar, no se pueden estar quietos. Tienen que buscar un tema para murmurar. Murmuran de su familia, murmuran. Es horrible. El pecado de la murmuración es horrible. Cuida tus oídos y cuida tu corazón de ese pecado, porque el día que ese pecado llega a tu vida, sabrás que toda bendición y toda promesa que Dios hizo sobre tu vida se convertirá en una... Mire, una de las cosas horribles que trae el pecado de la murmuración es enfermedad. Yo te lo puedo probar por la Biblia. Ve a ver lo que le pasó a María, y te vas a dar cuenta que inmediatamente que se hizo una declaración por haber murmurado, le sobrevino una enfermedad. El pecado de la murmuración trae enfermedad, y por eso mucha gente hoy muere. Y mueren en maldición. No estoy diciendo con esto que no son salvos. Lo que estoy diciendo es que podríamos vivir una vida bendecida. La salvación es otra cosa. Pero ¿para qué yo quiero salvarme de esa forma? Si yo puedo salvarme viviendo la vida correcta que Dios me ha pedido que yo viva.
horrible, brutal el pecado de la murmuración. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahora, ve algo. Quiero que veas algo. Jeremías 5:25. Quiero que alguien busque a Jeremías 5:25. Pastora, si lo tienes. Mira lo que dice Jeremías 5:25. Quiero que veas lo que la palabra de Dios dice. Vuestras iniquidades han estorbado. Súbelo, por favor. Otra vez, pastora. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Mire lo que dice ahí, otra vez, léemelo con calma. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas. Permiso. Vuestras iniquidades, que son pecados, han estorbado estas cosas. ¿Qué cosas? Ajá, léelo. Y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Y los pecados apartaron de nosotros el bien. El bien. ¿Qué hace el pecado? Aparta de nosotros el bien. Por eso muchas veces, aunque Dios quiera bendecirnos, un pecado hace que la bendición se aleje. Y tú ves a mucha gente siendo bendecida y la bendición no llega. De vez en cuando te llega una gotita de bendición, pero ves a otras personas siendo bendecidas, a otras personas que el cielo se abre para esas personas y Dios empieza a bendecirlos, y a bendecirlos, y a bendecirlos, y a bendecirlos, y la bendición no para. Y tú te estás preguntando: ¿por qué, estando yo en el mismo lugar, sirviendo al mismo Dios, la bendición no cae sobre mí? Porque hay un pecado en tu vida. Y la palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 5 verso 25 que ese pecado te aparta el bien de ti. Yo no sé cuánta gente quieren vivir sin ser bendecidos, pero el pecado es una maldición que nos aparta, que roba la bendición de Dios. Por eso la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. Mire que este verso bíblico que te acabo de decir, el que encubre su pecado no prosperará. Si unimos este verso bíblico con lo que acabamos de leer, vea algo terrible. Tener un pecado oculto por años y por años y por años y no confesar. ¿Por qué? Vea por qué la gente no confiesa sus pecados. La gente no confiesa sus pecados porque tiene miedo a perder una posición, a perder un ministerio, a perder fama, a perder rating entre la sociedad. La gente tiene miedo de confesar un pecado por el rechazo. La gente tiene miedo de confesar un pecado porque saben que ese pecado que cometieron les va a descubrir, y ante la sociedad, ante la gente, ante Dios, porque creemos que Dios no sabe de nuestros pecados ocultos. El salmista David dijo al Señor: y mis pecados no te son ocultos. ¿A dónde me esconderé de tu espíritu?, dijo David, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Si me fuera debajo de la tierra, allí estás tú. Y si me escondiere debajo del cielo, allí estás tú. Si fuere a lo profundo del mar, allí tú estás, dijo el salmista David. No hay un lugar donde yo me pueda esconder que Dios no vea mi pecado. Hay un pecado dentro de mí, y todo ese tiempo en el que yo tenga el pecado de mí, ¿sabe lo que dijo David? Mientras callé, se envejecían mis huesos, y era mi gemir todo el día. El pecado hace que nuestro cuerpo aún físico se ponga viejo, se envejezca. David dijo: mientras callé, se envejecían mis huesos. ¿Cómo podemos recibir la bendición de Dios si hay un pecado en nuestra vida? No estamos exentos de caer. Nadie ha dicho que somos ángeles con oriolas y que no vamos a tener dificultades. Estamos hablando, por eso el Señor, y si el Señor nos hubiese creado y el Señor estuviese seguro de que ninguno de nosotros iba a cometer un pecado, ¿para qué hizo que se escribiera en su misma palabra? Si alguno hubiese pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el Hijo, porque Él sabía que íbamos a pecar. Y el pecado
te mete en una cárcel. El acusador, que es llamado Satanás, Lucifer, como le quieras llamar, el diablo, va a acusarte delante de Dios porque pecaste. Y el pecado lo que hace es que restringe tu libertad espiritual, te encierra en una cárcel. Cuando pecas, el pecado te mete preso. Y por eso la palabra de Dios dice, el salmista David dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos. El que encubre su pecado no prosperará. Y mientras haya un pecado oculto en nuestra vida, la prosperidad se va a apartar de nosotros. Y créanme una cosa, hermanos que están aquí y a los que me están escuchando: millones de personas tienen pecados ocultos en su vida y jamás los dirán, porque prefieren mantener su posición. Y cuando tú no confiesas el pecado por mantener tu posición en la tierra, pierdes tu posición en el cielo delante de Dios. Porque la Biblia dice: el que me confesare delante de los hombres que está en la tierra, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Una cosa es fallarle a Dios. Y yo les he enseñado y les he dicho a ustedes, ¿por qué estoy hablando de eso? Porque yo pasé por eso, yo viví eso. Si David nunca hubiese pecado contra Dios, si David no hubiese sabido lo que era estar tocando fondo, jamás él hubiese escrito esos salmos que escribió, como lo que dijo en el Salmo 51. Pero David pecó, David falló, David ofendió la presencia de Dios, pero David reconoció su pecado y fue delante de Dios. Ahora fíjense que David no fue inmediatamente delante de Dios. David mandó a matar el esposo de esa mujer que un día salió al balcón. Y no fue hasta que Dios envió un profeta llamado Natán que David fue confrontado con el pecado. No es porque él voluntariamente fue delante de Dios y le dijo: Señor, yo he pecado. No, Dios le envió a un profeta y ese profeta lo confrontó. Y voy a decirte algo en esta noche: tarde o temprano Dios enviará a alguien a nuestra vida. Y no importa que sea en tu casa, no importa que sea a través de la televisión, no importa que sea en la iglesia, no importa que sea en un taxi, no importa que sea en algún lugar, Dios va a mandar un profeta. Y ese profeta de Dios te va a confrontar y Dios va a sacar de ti ese pecado. Dios lo va a hacer. Por eso el pecado es una maldición. No podemos recibir la bendición de Dios estando en pecado. Cierto, creemos en la restauración, pero la restauración nos hace todavía más responsables delante de Dios, porque la palabra restauración significa volver algo a su estado original. En nuestro estado original nosotros no pecábamos. En nuestro estado original éramos santos como era Dios en el huerto del Edén, hasta que nuestros primeros padres decidieron fallar y cometer el peor pecado, que es la desobediencia. Porque si pecáramos voluntariamente es después de haber conocido la verdad. ¿Cómo uno puede decir y cómo alguien puede hacer algo así después de haber conocido la verdad? Porque la verdad muchas personas la tienen pero no la conocen. Cuando tú conoces la verdad te lleva al arrepentimiento. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De lo único que nosotros hemos sido presos es del esclavo, que hemos sido esclavos es del pecado. Y la verdad nos ha libertado del pecado. Porque cuando la verdad viene a nuestra vida, nuestros ojos son abiertos y nos damos cuenta que aquella forma de vivir, aquel estilo de vida en el que teníamos antes ya no sirve. Decidimos vivir para Dios, pero eso trae también sus consecuencias. Por eso, encubrir el pecado, mantenerlo y a veces creer que hasta Dios se olvidó. No, si Dios no se olvidó. Ese pecado que tú y yo cometimos y que no hemos confesado está tan intacto en la presencia de Dios como si lo hubieses hecho hoy. Y hasta el día en el que no te arrepientes y confiesas tu pecado y pides perdón, no solamente a Dios sino a las personas a las que le hiciste daño, tú vives en esa maldición.
¿Sabes cuántas personas pueden haber cometido una fornicación y haberse guardado ese pecado por años y por años y querer que nadie lo sabe? La iglesia no lo sabe, el pastor no lo sabe, nadie lo sabe, Dios lo sabe. Mucha gente será bendecida y vendrán las bendiciones de Dios, pero no llegarán a ti porque estás en maldición. Un adulterio puede ser guardado en secreto por años y vivir esa doble vida por años y estar escondiendo nuestros adulterios y fornicaciones y mentiras por años y guardarlas sin creer que nadie lo sabe y vivir una vida normal, pero en el cielo Dios la tiene escrita. Dios tiene escrito el día, el momento, la hora, el lugar donde lo hicimos, y ese día está allí en la presencia de Dios, y Dios esperará hasta el día en el que tú y yo decidamos pedir perdón y arrepentirnos de ese pecado. Y no se abrirán los cielos para nosotros, serán de bronce. ¿Por qué no habrá bendición sobre nosotros hasta que ese día nosotros confesemos nuestro pecado? Porque el pecado es una maldición. Por eso el Señor dijo: escojan hoy si quieren la maldición o la bendición. Y el Señor dijo: a los que tomen perdón, la bendición. Y el Señor empezó a enumerar las bendiciones. Estas bendiciones le seguirán. Y habló de la prosperidad, habló de que la enfermedad no vendría. La mayor parte de las maldiciones de enfermedad que hoy la gente tiene son producto de un pecado. Hermano, créeme, esto que te estoy diciendo es serio. No solamente lo que te estoy diciendo es serio, es preocupante. Porque la mayor parte de la gente que hoy están en pecado tienen enfermedades que tienen que ver con el pecado. Y no es que nosotros no nos enfermemos. Hay gente santa de Dios que se ha enfermado, pero han salido airosos y Dios les ha dado victoria en medio de esa enfermedad, porque no hay pecado en su corazón, no hay pecado en ellos. Enfrentaron esa noticia, enfrentaron esa enfermedad y vencieron la enfermedad y salieron airosos. Pero el pecado trae como maldición enfermedad. Y por eso la Biblia dice que el que encubra su pecado no prosperará. Diga conmigo: no va a prosperar. Ahora, mire lo que dijo el apóstol Juan. El apóstol Juan dijo en su última carta: amado, yo deseo que en todo tú seas prosperado, así como prospera tu alma. No estamos diciendo que la prosperidad es un carro, que la prosperidad es una buena casa, es una mansión, que es viajar, comer en los restaurantes mejores, ponerse los mejores zapatos, la mejor ropa. Oh, eso es bueno, es parte de la bendición. Estoy hablando de otra prosperidad. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y cuando tú tienes la bendición de Dios, tú eres rico. Yo le estoy hablando a gente rica en esta noche. Estoy hablando con millonarios en esta noche. Porque todo aquel que tiene la bendición de Dios es rico. ¿Cuántos ricos hay aquí? Usted no es un pobre. Yo le voy a enseñar lo que significa la palabra pobre. Búscame la pastora, para que usted vea por qué el Señor te dice a ti que eres un bendecido. Cuando el apóstol Pablo está diciendo: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué viene sobre nuestra vida después de haber conocido la verdad y apartarnos de la verdad? Ahora, vea lo que dice el verso 27. Lo que va a venir es una horrenda expectación de juicio. Diga: santo Dios. Si conocimos la verdad, y conociendo la verdad, nosotros pisoteamos el santo nombre del Señor y ofendemos al Espíritu Santo, lo que nos espera después de haber hecho eso, ¿sabes qué es? Un horrendo juicio. Oh, estas cosas tenemos que hablarlas, porque pensamos que Dios es misericordia. Sí, Dios es misericordia, pero cuidado con la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios no se aparta de la justicia. O sea, Dios es misericordioso, pero es justo. Y la justicia de Dios no es igual que la de nosotros. La misericordia de Dios es muy grande, pero también su justicia. Y Dios sería injusto si, habiendo establecido en su palabra que la paga del pecado sea la muerte, y que nosotros, estando en pecado, seamos bendecidos, entonces Dios no sería justo.
con los que todos los días luchan por vivir una vida santa delante de Dios y tienen inmensas batallas con el diablo todos los días, de las cuales Dios está viendo que ellos necesitan el favor de Dios. Y Dios sería injusto hacia esos, nuestros hermanos y nuestros amigos que tienen lucha todos los días, que ayunan, que oran todos los días para mantener sus vidas santas, irreprensibles delante de Dios, y nosotros andáramos por ahí pecando, viviendo una vida cómoda, sin orar, sin ayunar, y a nosotros Dios nos bendijera igual que nos bendice a ellos. No, eso sería injusto de Dios. Ya mismito voy a decirle lo que dice la palabra. Mira lo que dice: sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios de Dios. Ahora, vea esto. Cuando yo peco contra Dios, me convierto en un enemigo de Dios. Mire qué cosa tan grande, y cómo en un segundo nosotros podemos revertir nuestra experiencia de ser hijos, amigos de Dios, y convertirnos en un momento en enemigos de Dios y del evangelio y de su palabra. Porque si nosotros pecamos deliberadamente contra Dios después de haber conocido la verdad, hermano, mire, no hay tiempo para... Quizás nadie te ha dicho esto, pero yo te lo voy a decir en esta noche. Quizás tú estés a punto, quizás sea tu último día, quizás Dios te haya sacado el pasaje, quizás tú no sabes cuándo vas a partir, a lo mejor dures 20, 30, 40, 50 o 100 años, o quizás mañana sea tu último día, no lo sabrás. Pero no juegues con Dios, no juegues con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos conoce. Y va a venir días, Dios me dijo hace unos meses que vendrían días sobre la iglesia. Usted ve que el mundo está malo, que Puerto Rico está malo. La culpa no es del mundo, la iglesia está mal, porque la iglesia no anda conforme a la palabra de Dios. Cuando no estamos caminando en la perfecta voluntad de Dios, el mundo no puede estar bien. No podemos ser de bendición si nosotros estamos en maldición. Un día nosotros conocimos ese Dios, un día fuimos tocados. Y la pastora me recordaba anoche cómo de lo único que hablamos nosotros a veces es de aquel día que Dios nos bendijo, el día que fuimos bautizados, el día que hablamos en lenguas, el día que fuimos tocados por Dios. ¿Cómo recordamos ese día en el que vinimos rendidos a los pies del Señor y pusieron las manos sobre nosotros? Pero ya pasó, ese día pasó, y ahora Dios nos está llamando a otro nivel, a otra dimensión. No puedes seguir viviendo de ese pasado. ¿A dónde estás ahora? No eres esa persona que venía así y llenabas de lágrimas el altar de Dios. No eres esa persona que venías a la iglesia y levantabas las manos en tu silla y te arrodillabas y ponías tu corazón delante de Dios y ponías tu espíritu y ponías todo delante de Dios y alababas a Dios con todo el corazón. ¿A dónde estás ahora? Si violentamos los principios de Dios, no podemos pedirle a Dios que nos bendiga. Hay gente que está viviendo por la misericordia de Dios, pero no con su bendición. Déjame explicarte un poco esto. Vivir por la misericordia es como estar sobreviviendo. No tienes la bendición de Dios, pero porque Él es bueno y porque la Biblia dice que cuando Él llueve, hace llover, llueve sobre justos e injustos. Algo siempre te va a tocar a ti, pero no tienes la bendición de Dios. Los hijos, una mujer, la mujer sirofenicia se acercó al Señor y le dijo al Señor que le diera pan. Y el Señor le dijo: no está bien darle de comer de este pan que tengo para mis hijos a los perros. Y esta mujer lo miró y le dijo: sí, pero aún los perros se alimentan de las migajas que caen de la mesa. ¿Sabes qué es lo que esta mujer le estaba diciendo al Señor? Esos que a lo mejor no son perros igual que yo, tú les sirves la mesa pero la desprecian. A esos que tú le das y le guardas ese pan, no saben apreciarlo, no saben valorarlo. Y yo, que a lo mejor soy una perra, como tú me dices, yo cada migaja que cae de esa mesa sé que tiene un gran valor. Aún los perros se alimentan de las migajas que caen de la mesa.
Hay cosas en la Biblia que nos vuelan la cabeza. ¿Cómo podemos enfrentar el juicio de Dios después de pecar deliberadamente? ¿Sabes a cuánta gente Dios está avisando todos los días? ¿Sabes a cuántos profetas de Dios está enviando todos los días a decirle a una sola persona: detente? Oh, Shataramalamансue. Solo a una persona, solo por una persona Dios está enviando a alguien y Dios le está diciendo a esa persona: detente, detente, estoy hablándote a ti, estoy hablando contigo en esta noche, estoy hablando contigo, este día viene algo horrible para tu vida, estás a punto de caer en el juicio de Dios y Dios está hablándote en esta noche. Y a lo mejor la gente van a decir: eso no es para mí. Los días que vienen serán el mejor testigo de hablar a la gente de que Dios no está jugando. De que así como Dios nos ha dicho que viene un gran avivamiento, y creemos que viene un gran avivamiento, pero todos los avivamientos vienen porque viene un gran arrepentimiento. No hay avivamiento sin que primero haya arrepentimiento. No surgen los avivamientos de la nada si primero no hay un pueblo arrepintiéndose de sus pecados y poniendo sus pecados y confesando sus pecados delante de la presencia de Dios. Lo que trae bendición a una iglesia, lo que trae bendición a los pueblos, a las naciones, es la confesión de los pecados. Vean lo que pasó con Nínive. Dios tenía un juicio para Nínive, y con firmeza Dios había declarado que Nínive iba a ser destruido. Pero cuando llegó la palabra, ¿qué dice la palabra de Dios? Que desde los niños, los animales y el gobernante de esa ciudad declararon ayuno y se humillaron delante de Dios y confesaron sus pecados, y Dios bendijo a Nínive. No creas que si no te arrepientes de tu pecado, Dios va a bendecirte. Estás viviendo por la misericordia de Dios. Solo por la misericordia de Dios estás viviendo, no porque tienes la bendición de Dios. Y yo no sé a qué tú estás llamando bendición de Dios. Una horrenda expectación de juicio es lo que va a venir sobre aquellos que no siguen la palabra de Dios. Vea lo que dice Hebreos 9:27. Vamos a leer lo que dice Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Es serio? ¿Es serio esto? La cosa es seria, de verdad es seria. Está establecido. Lo que significa esa palabra es que ya está dicho, puesto por Dios. Algo que está establecido es algo que ya no se puede quitar. Dios estableció que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Vea lo que dice Isaías. Vamos a ver lo que dice Isaías 20:11. Léemelo, pastora, por favor. Isaías capítulo 26, verso 11. Estoy hablando del verso 27 de Hebreos capítulo 10, del 26 al 31. Y estoy detenido en el verso 27, donde dice: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué dice? Isaías 26:11. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuegos los consumirá. La mano de Dios está alzada. Mira, hermano, así está la mano de Dios. Yo quiero que veas esto. Dios está a punto de dar la orden. Y si tú y yo no avanzamos a arrepentirnos, si tú y yo no avanzamos y corremos a los pies del Señor y nos arrepentimos, Dios va a dar esa orden. Y el juicio va a venir sobre nosotros, y va a venir sobre la iglesia, y va a venir sobre tu vida. Y vas a ver enfermedades catastróficas como nunca antes, y vas a ver a gente llorando, y vas a ver gente arrepentida después de que venga la palabra de Dios. Dios tiene su mano levantada. Y sabe, cuando uno levanta la mano es como que está listo para dar la señal, para dar la orden.
Y Dios está a punto de dar la orden antes de que la mano de Dios baje y que el dedo de Dios nos señale. Nosotros tenemos que correr a arrepentirnos y confesar nuestros pecados delante de Dios. El pecado que sea, el pecado que tengas oculto, confiésalo delante de Dios. No tienes que ir a decirle tu pecado a ningún hombre, a decírselo a Dios, solo a Dios. Ahora, vea el verso 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Esta ley decía que si un hombre o una mujer violentaba lo que estaba establecido por Dios en su palabra, en la ley, tal persona tenían que tomarla, llevarla fuera de la ciudad y empezarle a tirar piedras, a apedrearle hasta que esa persona muriera por haber violentado la ley que Dios le dio a Moisés. Ahora decimos, pero no estamos viviendo conforme a la ley. Muy cierto que no estamos viviendo conforme a la ley, pero ahora somos más responsables en la gracia. Porque la ley estaba escrita porque los hombres tenían que ser ajustados a esa ley. Y la ley vino por causa del pecado. Ahora, en la gracia Dios nos permite vivir vida abundante, pero somos responsables porque la gracia no es para pecar. Y si ahí la ley de Moisés decía que a una persona que se tomara, una persona que idolatraba, y sabe, mire, hay gente que no solamente idolatran muñecos, hay gente que idolatra una casa, hay gente que idolatran personas que tienen amores enfermizos, a una esposa, a un esposo, a un hijo, a una hija, a un amigo. Hay gente que idolatran cosas, un carro. Hay gente que idolatran su cuerpo, su trabajo. Y el Señor establecía que cualquier persona que hiciera eso en la ley de Moisés fuera llevada fuera de la ciudad y fuera apedreada, porque Dios no permitía que nadie tomara su lugar. Y cuando tú decides idolatrar a algo, lo que hace es que reemplazas a Dios por eso que estás adorando, y le privas a Dios de tu adoración para darle tu adoración a algo o a alguien que no es Dios. Y ese es otro pecado horrible por el que Dios mató gente, como dicen en mi pueblo Jayuya, que ni botándolo se acaban, por el pecado de la idolatría, que no son los muñequitos. Hay gente que tiene sus muñequitos y que aman tanto a ese muñequito que lo idolatran. En el verso 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu Santo? Oh, esto tenemos que verlo, eso tenemos que tomarlo con pinzas. Este verso 29, vea lo que dice Hebreos capítulo 2 verso 3. Vamos, pastora, capítulo 2 verso 3 del libro de los Hebreos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo qué dice ahí? ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos? Diga, escapar. Escapar. Mire, ¿cómo vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande? Mire lo que dice el verso 29. ¿Cuánto mayor este abanico? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotear el Hijo de Dios? Ahora, vea lo que dice el apóstol Pablo. Pecar deliberadamente y voluntariamente es pisotear el nombre de Dios. Así dice el apóstol Pablo, que es la cuestión del pecado. Mira qué grave es esto. Cada vez que yo cometo un pecado, lo que estoy haciendo es que estoy pisoteando el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué razón fue Jesús a la cruz del Calvario? ¿Por qué fue que se dejó azotar? ¿Por qué fue que lo hirieron? ¿Por qué fue que lo hicieron añicos? ¿Por qué se dejó él poner la vida y dejó que lo matara en la cruz del Calvario? ¿Por qué hizo eso? Por el pecado. Ahora, después de que Jesús hizo ese sacrificio, nosotros todavía lo vamos a tirar al piso y lo vamos a pisotear. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros pecamos deliberadamente, lo que estamos haciendo es tomando su nombre, poniéndolo en el piso y pisoteándolo. O sea, es como si estuviésemos diciendo: a mí no me importa por qué fuiste a la cruz. Yo no voy a tomar en cuenta el sacrificio que hiciste en la cruz. A mí no me interesa lo que hiciste, yo voy a pecar. Eso es lo que estamos haciendo, pisoteando el nombre de Jesús. Y yo creo que eso es grave. Ahí estamos cruzando una línea finita. Y estoy hablando de eso, ¿sabes por qué, hermano? Es necesario que hablemos de eso, porque la gente ignora en la iglesia qué hace el pecado en la vida de ellos, lo que hace el pecado en la vida de ellos. Ahora, si grave es si este texto es violento, vea lo que dice ahí mismo, Hebreos capítulo 6, verso 4, 5 y 6. Léemelo, pastora. Hebreos capítulo 6, verso 4, 5 y 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a leer eso con detenimiento, pastora, otra vez. Porque es imposible. Ahora, mire lo que dice ahí. Porque el apóstol Pablo ve imposible esto. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo ve imposible? Ahí viene. Que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Eso lo vamos a leer. El apóstol Pablo está diciendo: a mí me parece, dijo el apóstol Pablo, que es imposible que alguien que haya conocido la verdad, alguien que haya sido iluminado, pueda hacer tales cosas como las que él menciona. El apóstol Pablo dice: para mí es imposible que alguien que de verdad haya conocido. Mire, hermano, y es que cuando se conoce a Dios de verdad, cuando se conoce a Dios de verdad, cuando se conoce al Espíritu Santo de verdad, usted no tiene deseos de pecar. Usted tiene deseos de buscarlo. Usted tiene hambre de estar en su presencia. Cuando usted lo conoce íntimamente y sabe quién es Él, usted no va a perder su tiempo poniendo y exponiendo su bendición en peligro, cometiendo pecado. Por eso es imposible, diga conmigo, es imposible que los que una vez fueron iluminados por Dios vuelvan otra vez a hacer lo que antes hacían. Y entonces usted me dice: pastor, ¿y qué ocurre cuando alguien lo hace? Pues si alguien lo hizo, nunca lo conoció. El apóstol Pablo lo acaba de decir: no fui yo. Si alguien se apartó, si alguien está pecando contra Dios, no lo conoció. No conoció a Dios. Porque el apóstol Pablo dice que es imposible que alguien que lo haya conocido. Léeme otra vez. Porque es imposible que alguien. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Permiso, ahí. Los que una vez fueron, número uno, iluminados. ¿Para qué te iluminan? Por muchas cosas. Cuando te iluminan, vas a ver la verdad, pero te iluminan porque estás en oscuridad. Tú vienes de la oscuridad, necesitas luz, y la palabra de Dios es luz, te ilumina. Te iluminan para que te des cuenta cómo está tu condición de ti mismo. Te iluminan para que veas el camino. Y Pablo está diciendo: es imposible que los que una vez fueron iluminados. Segundo, y gustaron del don celestial. Los que gustaron del don celestial. ¿Cuál es el don celestial? O sea, el regalo de Dios, la salvación. Next. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. O sea, gente que fueron iluminados, que gozaron del don celestial, que participaron del Espíritu Santo. Dale. Y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios. Y Dios. gustaron de la buena palabra. Diga, de la buena palabra. De la buena palabra. Gente que gustó. O sea, no gente que escuchó, gente que gustó, gente que le gustaba la buena palabra. Pablo está hablando de ese tipo de personas. ¿Qué pasó? Y los poderes del siglo venidero. Y recayeron,
sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y que cayeron. Pablo está diciendo, y que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Pablo dice, ¿qué? Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Ajá, léeme. Crucificando de nuevo para ¿Qué hace la gente y qué hacemos nosotros cuando volvemos a pecar? Mire lo que dice el apóstol Pablo que estamos haciendo. Crucificando de nuevo para sí mismo. Crucificamos otra vez. Llevamos a Jesús a la cruz otra. Oye, mi hermano, esto está brutal. Cuando tú y yo hacemos eso, ¿sabe qué hacemos? Llevamos a Jesús a la cruz otra vez. Y esto sí nos debe hacer pensar a nosotros que cada vez que tú y yo cometemos un pecado, estamos llevando a Jesús. Ahora, ¿cuántas veces tú y yo hemos crucificado a Jesús? La pregunta obligada es, ¿cuántas veces lo vamos a seguir llevando a la cruz? Sigue leyéndome. Y exponiéndole a vituperio. Y lo exponemos. A vituperio. ¿Qué es exponerlo a vituperios? Hacemos que la gente hable mal de Dios por causa nuestra. Cuando la gente ve nuestras vidas y dicen a Dios, pero este no era el que hablaba de Dios, este no era el que iba a la iglesia, este no era el que me invitaba para la iglesia, este no era la persona que andaba con la Biblia, este no era el que se pasaba hablando de Dios. Y ahora con tu vida expones a vituperios a Jesús. Ajá. No. Léeme el 13:20. Ahí mismo, 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Por la sangre del pacto. Y fíjense por qué Dios nos está llamando la atención. En el verso 29 al final dice: y tuviere por inmunda la sangre del pacto. Cualquier persona que haga eso tiene por inmunda la sangre del pacto, y Dios es el Dios de pactos. Efesios 4:30, ¿qué dice? Vamos a leer aquí la palabra de Dios. Vamos con calma para que usted vea qué Dios nos está diciendo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y no contristéis al Espíritu Santo. ¿Cómo se contrista o cómo se pone triste la persona del Espíritu Santo? Por causa del pecado. Cuando pecamos, ¿qué hace el Espíritu Santo? Lo botamos de nuestra vida. Le decimos: no te queremos. Hermano, mire cómo se llama él: Espíritu Santo. Cuando nosotros decidimos pecar deliberadamente, lo botamos de nuestra vida. Y cuando nosotros rechazamos ese pacto, nos convertimos en apóstata. Ahora, ¿qué es un apóstata? Es la negación, la renuncia o la adjuración a la fe en una religión, salida o abandono irregular de una orden religiosa, apartado de alguien o algo. Mire lo que es un apóstata, y voy a leerlo otra vez porque es muy importante esto que quiero enseñarte. Un apóstata es alguien que renuncia a la fe de una religión, una persona que abandona irregular de una orden religiosa, o una persona apartada de algo o de alguien. Eso es un apóstata. Ahora dígame una cosa: el apóstol Pablo dijo, no nos habló de la apostasía. El apóstol Pablo no nos habló de los apóstatas. ¿Y cuántos apóstatas tenemos hoy con una Biblia debajo del brazo? Un apóstata es alguien que dejó de servir a Dios. Es alguien que se apartó, que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Y si tú y yo no estamos de acuerdo con la palabra de Dios, nos convertimos en enemigos de Dios. Entonces somos apóstatas. Oh, yo no me estoy inventando esto. Mira lo que dice el verso 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza,
y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Mire lo que el Señor dice. Con toda claridad y firmeza el Señor dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Diga: Dios va a pagar a cada uno conforme a su obra. Dios está a punto, viene el día de pago. Diga conmigo: viene el día de pago. Y ese día de pago tú vas a ver a mucha gente recibir su paga. Los que han vivido en esa vida santa, íntegra, íntima con Dios, van a recibir su pago de su galardón. Pero aquellos que han vivido apartados de Dios, también en el día del pago van a recibir, el día del pago, en el juicio de Dios, su retribución. No es un juego. Es serio lo que estamos diciendo en esta noche, hermano. Es serio lo que estamos diciendo. Mire lo que dice Deuteronomios 32, versos 35 y 36. Vea lo que dice Deuteronomios 32, versos 35 y 36. Vamos a leerlo. Deuteronomios 32, versos 35 y 36. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció, y que no queda ni siervo ni libre. Está cerca la retribución de Dios. Dice ese verso que está cerca. La paga de Dios está cerca. ¿Qué dice Romanos 12, 19? Escuche esto, lo que dice Romanos 12, 19. Vea lo que dice Romanos 12, 19. Aleluya. Gracias, Señor. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por eso Dios nos dará a cada uno conforme a nuestras obras. Y Dios no fallará en cumplir la palabra y lo que ha dicho. Vea lo que dice el verso 31. El verso 31 dice: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Mire, todo eso que decimos que Dios es bueno, es verdad, Dios es bueno, Dios es bendición, pero dice que es horrenda cosa, que es algo horrendo, algo espantoso. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Deja de pecar. Deja de pecar. Arrepiéntete de tu pecado. Posiblemente esta noche Dios esté enviando a alguien, o posiblemente Dios esté dándote esta palabra, porque esta palabra sea para ti, sea para mí, y Dios nos la esté dando a nosotros en esta noche. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. El pecado tiene algo. Tú empiezas como en un vicio por un poquito, y luego terminas convirtiéndote en un esclavo. Vea lo que dice Números 32, 23. Quiero que veas lo que dice Números 32, 23. Vea esta palabra de Números 32, 23. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestros pecados os alcanzará. Nuestros pecados nos alcanzarán. Mire, el pecado viene detrás de ti. Y sabes que en cada lugar donde vayamos, cada cosa que tratemos de hacer, cada vez que tratemos de levantarnos y nuestra vida en pecado, la Biblia dice que el pecado te seguirá y te alcanzará. No te dejará tranquilo el pecado. Será como una mancha en tu vida. Será esa maldición que cada vez que tratas de levantarte te apartará de la bendición de Dios. El pecado será ese monstruo, será ese demonio que cada vez que trates de alcanzar algo de Dios estará presente, y será tu pasado lo peor que puedas tener, porque ese pecado no te dejará hasta el día en el que tú te levantes, confieses y llores amargamente arrepentido tu pecado delante de Dios. Te va a alcanzar ese pecado, créemelo, te va a alcanzar. Tarde o temprano, ese pecado, créemelo, a ti que me estás viendo ahí, te va a alcanzar. Si no te ha alcanzado ya, tu pecado está a punto de alcanzarte.
Es una palabra tan cierto como que mañana va a amanecer, tu pecado te va a alcanzar. ¿Por qué? Porque nos convertimos en esto. Mire lo que dice Juan capítulo 8, verso 34. Juan capítulo 8, verso 34. Mire por qué el pecado nos alcanza. ¿Cuándo? ¿Hasta dónde nos lleva el pecado? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, míreme aquí, hermano. ¿Cuántos esclavos hay sentados en las iglesias? ¿Cuánta gente está sentada en sus casas hoy y son esclavos del pecado? ¿Sabe qué es un esclavo? Es alguien que no tiene autoridad sobre sí mismo. Es alguien que es propiedad de alguien y que tiene que obedecer porque tiene un dueño, tiene un señor por encima de él. Y el pecado hace eso con la vida de las personas. El pecado te manipula. El pecado se apodera de tu vida, se apodera de tu familia, se apodera de tu entorno, se apodera de tu gente. El pecado se apodera de tu mente, se apodera de tus pensamientos. El pecado se apodera de tus sentimientos, porque te conviertes en un esclavo del pecado. ¿Y sabes qué es un esclavo? Es alguien que no puede salir. Es alguien que hoy trata de salir y viene y pide perdón y se arrepiente y mañana vuelve a caer en lo mismo, porque es un esclavo del pecado. Por eso la gente a veces no sabe lo que es pecado. La gente no sabe lo que es pecado. Hay cosas que son legales, pero no morales. Un hombre puede tener 2 mujeres, pero eso no es moral. Un hombre se puede enamorar de 10 mujeres y no hay nada en la Constitución de Puerto Rico que diga que ese hombre no puede hacer eso, o que una mujer se enamore o le gusten 10 hombres. Pero moralmente eso es un pecado. Y yo quiero enseñarte un verso de la Biblia que a lo mejor te aclare un poco el entendimiento. Ir al hipódromo a ver los caballos no está fuera de la ley, pero jugarle a los caballos no es moral para un cristiano hacerlo. Es legal, pero no moral. Y yo quiero darte un solo verso que te va a enseñar por qué para Dios eso es pecado. Tú puedes ir a un casino, porque es legal ir a un casino y jugar dinero en un casino. Es legal. Está protegido por las leyes de nuestra Constitución. Pero no es moral para un cristiano estar en un casino jugando. Yo puedo por ahí ir y decirle a un bolitero que me apunte unos números de bolita. Ese juego no solamente es ilegal, es inmoral hacer eso como cristiano. ¿Sabe cuántos billeteros yo me he encontrado en mi vida que me dicen: me quedan 5 para el millón? Y mis nenas me decían: papi, ¿por qué tú no juegas? Cuando eran chiquitas. Y yo les enseñé por qué. Les enseñé por este texto bíblico que voy a leerte ahora, por qué no juego. Mire lo que dice Romanos capítulo 16, verso 23. Romanos 16, verso 23. ¿Qué dice? Romanos 16, verso 23. Os saluda Gallo, hospedador mío, y toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Romanos 5, Romanos 16, 23. Estoy buscando el texto que dice: todo lo que no proviene de fe es pecado. Porque quiero leer este verso. Lo tengo escrito aquí, pero es posible que me haya confundido en la cita. Pero quiero dar la cita correcta. Todo lo que no proviene de fe es pecado.
Y quiero que escuches este verso, porque este fue el verso que aclaró mis pensamientos hace muchos años, cuando tenía un poco de confusión. Romanos 14, 23. Mire lo que dice Romanos 14, 23. Léelo alto, por favor. Pero el que le duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de la fe. Espérate. ¿Qué dice ese verso? Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Dígame una cosa. Vamos a hablar lo que el Señor dijo de cómo yo tenía que vivir. El Señor dijo que el justo vivirá por la fe. Dígame una cosa. Tener fe ¿es jugarle a las patas de un caballo? Dígame, ¿a dónde está la fe ahí? Ah, sí, pero yo tengo fe que puedo ganar el caballo. No, perdóneme. Eso es un insulto. Ese es un insulto, una ofensa a lo que Dios habla de la fe. La fe es la convicción de lo que no se ve, de lo que no se espera. ¿Qué fe tengo yo al ir a un casino a jugar siendo cristiano? ¿Qué fe tengo para jugar billetes? O a lo que sea, porque hay tantos juegos que ya yo no sé, el raspa y gana y el raspa y pierde y yo no sé cuántos más hay. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahora dígame una cosa. Puede ser que alguien diga, pero ahí no dice explícitamente, pastor, que jugar billetes, caballos, gallos, lo que sea, loto, lo que sea, es pecado. Sí, ahí lo dice. Porque ahí dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y eso, para alguien que tenga revelación de Dios, es suficiente para tú no cruzar esa línea. Porque el justo vivirá por la fe. Y yo no voy a decir que coger un billete y jugarlo, yo lo estoy haciendo con fe. Porque la fe es la convicción de lo que no se ve. La fe es certeza de aquellas cosas que tú estás esperando. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahora mire lo que dice. Mire lo que dice el Señor. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Primera de Juan, capítulo 3. Estoy terminando. Capítulo 3, verso 8. Primera de Juan 3, verso 8. ¿Qué dice? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado, ¿qué dice Arielis? El que practica pecado es ¿qué? Es del diablo. El que practica pecado, diga conmigo, el que practica pecado es del diablo. Ahora esto se puso serio. Si al principio dijimos que el pecado es una maldición, y ahora el apóstol Juan nos está diciendo en su carta, en el capítulo 3 y el verso 8, que el que practica pecado es del diablo. ¿Cómo nosotros, si practicamos pecado y siendo del diablo, podemos tener la bendición de Dios? Explíqueme eso. Hermano, ¿esto es serio? Aquí estamos siendo confrontados por la palabra de Dios. Nuestra vida, iglesia, hoy Dios quiere confrontar nuestra vida. Dios nos está confrontando hoy. En respuesta a lo que acabo de leer, termino y sello este mensaje con el mismo capítulo, con el mismo libro, en el capítulo 5 y verso 18. En Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que todo aquel que ¿qué? Ha nacido de Dios. Que ha nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. Entonces el pecado es una práctica. Diga conmigo, hay gente que le gusta practicar el pecado.
Y la Biblia dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Dice Arielis. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Porque aquel que fue engendrado, diga engendrado, esto me gusta. El que fue engendrado por Dios, el maligno no le toca. Aleluya. Póngase de pies en esta noche. Aleluya. Yo no sé si en esta noche tus